Radio La Voz de la Selva presenta Amazonía 21. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Amazonía 21. Nosotros más que felices, contentos de volvernos a reencontrar, Dios mediante, luego de 7 días que ha convocado al país a voltear la mirada y a sentir una preocupación, pero también para tomar acciones, para ver de qué forma se puede cambiar esta realidad donde los derrames de petróleo son una situación que atentan contra el ecosistema, contra el medio ambiente, y lo ocurrido allí en la Pampilla, que a cargo de la empresa Repsol, pone al descubierto que el Estado peruano como tal no tiene capacidad de reacción ante estas situaciones. Por eso, hoy vamos a hablar de este tema, vamos a hablar sobre lo que significan estos derrames para el aspecto del medio ambiente, para el aspecto de la afectación al ecosistema, tanto en el Mar de Grau como en la selva peruana, donde por décadas se vienen registrando lamentablemente de tanto en tanto este tipo de atentados contra la Amazonía peruana, ya provocados como también producto del deterioro mismo de todas estas redes de tubos que están sembradas en las entrañas de nuestra Amazonía. Hoy, repetimos, tenemos 2 invitados. Vamos a conversar con ellos y sobre este particular, así que pasen la voz porque comienza Amazonía 21, reiterándoles el abrazo a nombre de todo el equipo de Amazonía 21. Estamos en LBS en sus 50 años, siendo tu voz, Radio La Voz de la Selva. En Radio La Voz de la Selva estamos presentando Amazonía 21. KENE, que es el Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, ante esta situación que describimos, ha emitido una carta dirigido al presidente de la República y también a la presidencia del Congreso de la República. Ambos poderes del Estado, a quienes la institución que trabaja precisamente en la línea de lo ambiental, de lo forestal, manifiesta su preocupación por esta situación, pero también donde alcanza todas las posibilidades técnicas, profesionales que deberían existir para atender este tipo de situaciones. ¿Qué viene? ¿Cómo ordenamos? No podemos estar de brazos cruzados ante una situación, y cómo también tiene que activarse las diferentes instancias que tienen que ver con este trabajo para lo que significa la limpieza de las zonas afectadas, pero también la atención a la población afectada y a las especies también que están afectadas y que muchos, y hemos visto, pierden la vida, y ahí están justamente recogiéndose los cuerpos inertes de aves, de todos los tipos de animales marinos, de todas las especies. Pero hay otro que no vemos, que tiene que ver con lo que está bajo el agua, o lo que está en la vegetación, los insectos, las plantas, tanta vida que hay allí, y de la que dependen justamente en esta cadena de vida que existe, donde el insecto alimenta al ave, el ave tiene que llevar las flores para que se sigan reproduciendo otras plantas, otros árboles. Es una cadena que significa atención por parte de todas las instancias. Oportuno, valiosa,
la misiva de Kené a el presidente de la República, Pedro Castillo, y también a la presidenta del Congreso de la República, la señora Alba. Esto tiene que compartirse, por supuesto, y lo pueden ver en el fanpage, en la página web de Kené, que está allí al alcance y disposición de todos, porque es una carta abierta por parte de esta institución, del Instituto de Estudios Forestales y Ambientales. Y decíamos que tenemos invitados, y qué mejor que un especialista, un hombre de leyes, que durante años, décadas, está en defensa de los intereses de los pueblos de la Amazonía, de la vida en la Amazonía, ante el atentado constante por derrames de petróleo. Estamos hablando del abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal. Para nosotros es un gusto tener en esta oportunidad en el programa al doctor Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL, a quien agradecemos la deferencia para con el programa, y porque en esta coyuntura es importante poder escuchar sus apreciaciones y opiniones en torno a lo que vive el país con este derrame de petróleo que se ha presentado en La Pampilla, en el mar de Ventanilla, y también, como para variar, lo que acaba de ocurrir en la comunidad Nueva Alianza en la región Loreto, otro derrame petrolero en el oleoducto norperuano. Doctor Juan Carlos Ruiz Molleda, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenos días, un saludo a todos tus radiantes, un gusto hablar contigo. Gracias, doctor. ¿Qué nos deja estos dos eventos terribles que acaban de ocurrir en el país? A ver, ¿qué nos dejan? Nos ponen en evidencia que la institucionalidad estatal ambiental, digamos, ha sido debilitada sistemáticamente. Nos deja un Estado que tiene dificultades para proteger de manera efectiva el medio ambiente. Nos deja, digamos, una agenda pendiente sobre cómo, por ejemplo, fortalecemos a la OEFA. Hace poco casi se tumban el aporte por regulación. El aporte por regulación, tú sabes, es el impuesto que pagan las mineras y que permite que OEFA funcione. Y OEFA es lo mejor ahorita que hay en materia de medio ambiente, ¿no? Felizmente que el Tribunal Constitucional no les dio la razón a estos mineros que querían tumbarse la OEFA, ¿no? Entonces yo creo que si tú miras de un tiempo a esta parte, tú vas a encontrar que hay todo un discurso que te dice que hay que desregular en materia ambiental, que las normas ambientales son una especie de sobrecosto, son un obstáculo a la inversión, entonces hay que flexibilizar, porque si no flexibilizamos no atraemos inversión, entonces todos los países compiten, ¿no es cierto?, por atraer la inversión, y hay que, digamos, eliminar las normas de protección para así atraer la inversión. Bueno, ese discurso es el que, digamos, es fatal, porque esa es una carrera que se va primero al hueco. Entonces, si tú miras, por ejemplo, la 30.230, por citar una norma, ¿no? Una norma fatal, ¿no? Es una norma que, por ejemplo, le impuso, prohibió que le pongan multas por un determinado tiempo a las empresas petroleras por derrames. Por ejemplo, dijo que el ordenamiento territorial que hacían los gobiernos regionales no era de cumplimiento obligatorio. Estableció que muchas herramientas de gestión ambiental ya no las aprobaba el MINAM de manera técnica, sino el Consejo de Ministros, que es un espacio político. Entonces yo creo que una lección aquí es, tenemos que devolverle operatividad, tenemos que fortalecer los órganos del Estado que protegen el medio ambiente. OSINERMIN para mí no funciona, ¿no es cierto? OSINERMIN, por ejemplo, debe fiscalizar el transporte de petróleo a través de ductos. 63 derrames en los últimos 20 años en el oleoducto norperuano que dicen que el Estado no está funcionando, ¿no es cierto? Y además, las víctimas, ¿no es cierto? En el caso de los derrames de la selva, tú sabes que son las comunidades que dependen de esos ríos. Sí, claro. En este caso, oye, en el caso de Ventanilla tienes 3.000 pescadores y tienes miles y miles de personas que vivían de las playas.
Sí, pues. ¿no es cierto? Tenían negocios, vendían, daban servicios. Entonces, yo creo que ojalá que esto nos haga tomar conciencia que ese discurso de la desregulación ambiental en realidad es dispararse a los pies, ¿no? O sea, esa es mi lectura, Rubén, si es que miramos digamos, el conjunto, ¿no? Doctor, y en el aspecto legal, usted con la experiencia de justamente los casos que ha tenido que enfrentar en cuanto a derrames de crudo en la selva peruana, ¿cuál debería ser el rol del Estado ante una situación como la que se ha presentado en Ventanilla? Porque claro, nosotros como espectadores miramos esta situación y sentimos por un lado a una empresa que casi se burla de los peruanos con una acción donde consideran que el mayor acto que pueden hacer es repartir canastas o bolsa de víveres, y un Estado que también no termina de ser tibio en cuanto a su respuesta y su reacción y su exigencia para que actúe inmediatamente la empresa Repsol. A ver, yo creo que es importante, y creo que todos nos hemos indignado, y creo que hay que ir más allá de la indignación ética, ¿ya? Es legítima, ¿no? Yo creo que acá hay básicamente 3 caminos que se pueden realizar, ¿ya? Primero, todo el tema de la remediación, eso es OEFA. OEFA es el órgano que tiene equipo, tiene experticia en analizar la violación a normas ambientales. OEFA aquí va a abrir una cosa que se llama un proceso administrativo sancionador, ¿ya? Va a abrir un proceso y aquí muy posiblemente lo que va a hacer es primero reconocer responsabilidad de Repsol, va a ordenar medidas de remediación y va a poner una multa. Hasta 30.000 UITs puede poner. En el caso del derrame de Morona, le puso 25 millones de soles a Petroperú, ¿ya? Entonces, eso está en el marco de OEFA, ¿ya? OEFA no va a ver nada que tenga que ver con reparación de la gente. Esos 25 millones no van a las víctimas, van al Estado, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, un primer canal es OEFA, ¿ya? Un segundo canal es el proceso civil, Ya. la indemnización a los afectados. Hay que presentar una demanda civil ante el Poder Judicial. Y es el juez el que va a evaluar la reparación. Aquí tiene que ver básicamente daño emergente, no todo lo que me ha afectado, lucro cesante, lo que voy a dejar de percibir a futuro. Por ejemplo, en caso de Cuninico, lo que han dejado de pescar, lo que han dejado de ganar por pesca, ¿no? Daño a la persona y daño moral, todo lo que tiene que ver con el daño psicológico, ¿ya? Es el juez el que tiene que ver eso. Ahora, ¿podemos pedirle al juez que vea el tema de la remediación? No. O sea, sí podemos pero no tiene la experticia que tiene OEFA. Entonces, el tema de la reparación a los afectados, eso lo ve el Poder Judicial. Y un tercer camino es el tema de la justicia penal. En el Código Penal, artículo 304, se habla del delito de contaminación ambiental, que es básicamente cuando yo vierto sustancias tóxicas en algún componente del medio ambiente, en este caso de los ríos o del mar, ¿ya? Y en el 305 se dice que un tipo agravado es cuando oculta información. ¿Qué es lo que ha pasado? Ayer lo ha dicho el capitán de este barco italiano, ¿no? Que ha ocultado información. Entonces, ahora, ya el Ministerio Público de oficio ya abrió una carpeta de investigación y está investigando. OEFA ya abrió un proceso administrativo sancionador y el ministro del Ambiente ayer ha anunciado que va a presentar una demanda civil, ¿ya? Ahora, un camino alternativo que es el que utilizamos en Cuninico. El Decreto Supremo 081-2007 MINEN, que es el reglamento de transporte de petróleo a través de ducto, en su última parte, en un anexo 4, contempla una regla que es bien importante. Dice, una vez ha ocurrido un derrame, el operador del oleoducto, en este caso sería Repsol, tiene 15 días para identificar a los afectados, identificar los daños y hacer una propuesta de compensación. Sí. Ese decreto lo utilizamos, o sea, ¿por qué? Porque una demanda civil son 8 o 10 años. Sí. Y es todo un esfuerzo. Nosotros, ¿qué hicimos? Las comunidades no pueden aguantar tanto. Entonces nos fuimos por una especie de atajo y presentamos una demanda de cumplimiento, para que Petroperú cumpla con esa regla. El caso llegó hasta el TC y el TC nos dio la razón y le ha ordenado a Petroperú cumplir con esa regla. Ya, le ha ordenado a Petroperú
cumplir con esa regla, ¿ya? Y ahorita estamos en etapa de ejecución, hemos contratado a una experta, Kelly Alfaro, que está valorizando, y cuando el expediente llegue al juzgado de Iquitos, creo que ya llegó, vamos a pedirle al juez que ordene que ejecute. Entonces, vamos a presentar nuestra valorización y vamos a pedirle al juez que le ordene a Petroperú cumplir con eso. Eso es un atajo a la demanda civil, ¿ya? Entonces son esos tres. Ahora, Ocinermin, yo la verdad no creo en Ocinermin. Ocinermin es un órgano adscrito al Ministerio de Energía y Minas, pero no ha demostrado interés de hacer las cosas bien. En mi opinión hay una rueda giratoria, una puerta giratoria, no ha hecho nada, entonces yo no confiaría mucho, ¿no? Y DICAPRI, si bien tiene algunas competencias, son muy acotadas, ¿no? Tiene competencias sancionatorias, pero no como EFA. Doctor, y lo que acaba de ocurrir en la comunidad Nueva Alianza, en la región Loreto, donde Petroperú una vez más trata de dorar la píldora, para decirlo de una manera más coloquial, porque señala de que allí hubo un derrame provocado y que la afectación al medio ambiente es casi nula, porque todo se ha ido por esta especie de canaleta sobre cual descansa el oleoducto norperuano. Pero lo que llama la atención es que ante un hecho de esta naturaleza, la que llega es la empresa responsable. Entonces, lo que pueda emitir a través de un comunicado y argumentar tiene ese sesgo de ser una de las partes involucradas. Lo que se siente es que no hay una acción inmediata de las instancias que deberían actuar para justamente estar en el lugar de los hechos y tener una apreciación mucho más objetiva de lo que ha ocurrido, ¿no? Ya, a ver, primero, no sabemos cuál es la causa. Si tú miras las cifras de Ocinermin, más o menos mitad son de atentado y mitad son por falta de mantenimiento. Sí. Solo que los de Ocinermin son expertos en borrar la responsabilidad de la empresa, ¿no? Son expertos, ¿no? Ahora, sí resulta risible, y te digo, me da risa a mí, cuando Petroperú, siendo el operador del oleoducto, es el primero que llega y dice es sabotaje. O sea, es como que, por ejemplo, es como que el procesado por corrupción diga, acá no ha habido corrupción. Sí. O sea, no puede ser juez y parte, pero no seas payaso. O sea, quien tiene que decirlo es OEFA. Fíjate que en Cundinico me dijeron sabotaje, ¿y qué dijo OEFA? Responsabilidad de Petroperú por no darle mantenimiento. Pasamos de la tesis del sabotaje no tiene Petroperú responsabilidad a la tesis de la grave e inexcusable negligencia por no darle mantenimiento. Entonces, ¿yo qué te diría? Dejemos que OEFA... Ahora, yo entiendo que OEFA debe haber intervenido. Ahora, aún si no interviene, hay en su página web de OEFA digamos, en internet, o sea, por internet tú puedes hacer la denuncia. Debo entender que OEFA está actuando. Quiero pensar eso. Lo que pasa es que OEFA tampoco tiene un equipo ilimitado, tiene también recursos limitados, ¿no? Claro, pero porque eso está en todo el tema de lo de Ventanilla y se presenta este otro hecho. Yo creo que ha traído toda su gente, y ahora... Y sobre el tema, yo condeno los atentados y he sido muy crítico con gente y eso, y creo que todos somos claros, ¿ya? Pero yo creo que acá se dicen las cosas a medias, ¿ya? Porque o sea, hay dueños de empresas de remediación que van a las comunidades y le dicen a las comunidades, ¿quieres chamba? Rompe el tubo. Rompe el tubo. ¿Ya? Entonces ahí yo creo que tienen tanta responsabilidad el que ha roto el tubo, pero también el autor intelectual. ¿Por qué los procesos penales que están en la Fiscalía de Nauta no avanzan? Porque están encaletados. ¿Por qué los abogados de Petroperú no impulsan esos procesos? Cuando el fiscal se demora, meten una queja ante control interno del Ministerio Público. ¿Por qué nadie? O sea, todo el mundo dice, sabotar, pero nadie impulsa los procesos para poner el foco en los que instigan. Y te lo digo de otra manera, mira, Rubén. César Villanueva, que fue gobernador regional de San Martín, cuando presidió la comisión del Congreso que investigó el tema de los derrames, encontró que trabajadores de Petroperú renunciaron a Petroperú, formaron empresas de remediación, se les asignaron millonarios contratos sin reunir las condiciones técnicas mínimas, y se les dio contratos millonarios. Eso es corrupción. O sea, aquí lo que te digo es, se junta el hambre con las ganas de comer. O sea, cuando pensemos en sabotaje, también pensemos en estas empresas que se benefician de eso. Sí. ¿Ya? Yo creo que a ellas hay que caerles con todo el peso, pero qué extraño que esos procesos no caminan, ¿no es cierto?
O sea, si tú haces un buen trabajo de inteligencia policial, ¿te das cuenta? Sí. O sea, ¿cuántos años? Sí, ¿cuántos atentados? Vete a Urarinas, a esas comunidades. Sí. Todos saben quiénes, o sea, ahora, IDL, que es donde yo trabajo, hemos entrado a Cunico, Moreno y Chiraco. Y en esos tres, OEF ha dicho falta de mantenimiento del oleoducto. O sea, ¿sabes qué cosa? Acá hay un tema de aprovechamiento de la necesidad de la gente. Y estoy pensando en estas empresas de remediación que se aprovechan de la precariedad. Sí, señor. Sí, eso me parece que es terrible, ¿no? Y finalmente, doctor Juan Carlos Ruiz, esta tragedia que ha ocurrido, esta desgracia ecológica que ha ocurrido con el derrame en la Pampilla, claro, pone este problema de la actividad petrolera y de la irresponsabilidad de las empresas para contaminar debido a la negligencia con que actúan, ha puesto en la retina del centralismo un problema que viene ocurriendo hace muchísimos años, décadas en la selva peruana, pero que cuando ocurren estos derrames no provocaban ni la atención de los medios de comunicación, por ejemplo. Y Cuninico, con todo lo que ha sido, tampoco ha provocado una reacción de la forma como hoy se está llevando a cabo. En todo caso, esto que sirva para que entendamos que en el país tenemos actividad petrolera y por lo tanto también hay contaminación por derrame de crudo permanente y frecuentemente hoy en el mar de Grau y constantemente en la selva peruana. Mira, yo estoy convencido que los pueblos indígenas no existen para el poder, son invisibles, son hologramas. Tú me dirás, estás exagerando, Juan Carlos. Hace 2 años se publicó el plan de brechas, lo publicó el gobierno, que es un poco una respuesta a las 5 cuencas y a toda su agenda de protesta. Tú lees ahí, y ahí el Estado reconoce que nunca invirtió en salud, educación, saneamiento. Si tú, Rubén, nunca has invertido en esas zonas, ¿qué le estás diciendo a esa gente? Que no existe. Para mí no existes. Sí. Entonces, le estoy diciendo que ustedes son ciudadanos de segunda categoría. Entonces, eso es muy consistente con lo que ocurre. Nadie le interesaba los derrames, porque ahí viven indígenas. O sea, ¿sabes qué cosa? Yo creo que no hemos cancelado etapas. Así como hemos investigado qué pasó en la etapa de la violencia política en Ayacucho, en Huancavelica, en fin, en la zona surandina, también deberíamos investigar qué pasó en la etapa del caucho. Miles de pueblos indígenas fueron liquidados, pueblos enteros desaparecieron y nadie dijo nada. Yo leí ahí, era increíble cómo en la misma sociedad de Quito, los órganos que debieron de haber actuado, la iglesia, la justicia, en vez de preocuparse por denunciar esos abusos, todos estaban interesados en conseguir su chulchito, ¿cierto? Para que sea su sirviente. Yo creo que estamos arrastrando cosas que, yo creo que este país le debe a los pueblos indígenas, tiene deudas pendientes con ellos, ¿no? Todo lo que ha originado la contaminación por la actividad petrolera es terrible, Rubén. Tú sabes que sacas petróleo de los pozos y te queda un agua contaminada, tóxica. En Estados Unidos, desde la década de los 50, hay obligación de esas aguas contaminadas volverlas a inyectar en los pozos hasta el fondo de la tierra. En el Perú, recién con el acta de Doriza en el 2006, recién hay una norma que obliga a reinyectar, pero solo, y ahí viene la gran trampa para los nuevos contratos, miles, ¿no es cierto?, de metros cúbicos de agua contaminada fueron vertidos en los ríos de la selva y mataron pueblos enteros y contaminaron, ¿no? Sí, señor. Entonces yo creo que hay una deuda pendiente con los pueblos indígenas, ¿no? Doctor Juan Carlos Ruiz, le agradezco mucho que nos haya permitido conversar con usted sobre esto, que es coyuntura en el país, pero que la preocupación ojalá esté ya agendada y que este problema se visibilice en todos los niveles y entendamos de que tenemos que estar muy atentos a este tipo de atentados contra el ecosistema y el medio ambiente. Muy amable, señor. No, a ustedes, muchísimas gracias y a su disposición cuando lo crean conveniente. Adiós, un abrazo. Muy amable, gracias. Amazonía 21.
Ahí estaba el diálogo con el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda sobre lo que significa y lo que debe provocar como reacción una acción como esta que se ha dado de derrame de petróleo tanto en la costa peruana como en la selva de nuestro país, concretamente en nuestra región. Hablamos de la carta que envió justamente CNEL, Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, dirigido al presidente Pedro Castillo Terrones, a la señora María del Carmen Alba Prieto y también al señor Nelson Eduardo Schack y Alta, Contralor General de la República, y que en resumen el asunto de la misiva es pedir urgentes reformas sustantivas en el sector hidrocarburos. Es lo que condensa, resume la razón de esta carta a estos niveles de decisión, de los más altos niveles de decisión, como es Presidencia de la República, la Presidencia del Congreso de la República y la Contraloría General de la República. Estamos en Amazonía 21. Me dice que tenemos una llamada rápidamente, vamos contra el tiempo. ¡Aló, buenas tardes! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Rubén. Buenas tardes, un gusto saludarle. ¿Cómo está? ¿De qué parte de la ciudad nos llama? Ahorita estoy en el distrito de Iquitos. El distrito de Iquitos, pero Iquitos es grande, por lo menos. No, yo sé que no me quieres decir de qué calle llamas, porque es hora del almuerzo y piensas que vamos a ir a caerte todo el equipo de Amazonía 21 para el almuerzo. Pero por lo menos en qué parte de Iquitos, ¿no? De Iquitos por la Plaza 28. Ah, por la Plaza 28, ya es una referencia, ya eso. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Silvana. Silvana, ¿cómo estás, Silvana? Gracias por llamar, lindo nombre además. Oye, Silvana, ¿y qué te parece el programa? La verdad es que me parece muy interesante. Creo que el tema ambiental, que es de lo que trata el programa, es necesario y más aún por los problemas que están pasando tanto en nuestra Amazonía y también en nuestro Perú. Es muy bueno tener un programa así que también nos ayuda a reflexionar y a ser críticos sobre estos problemas. A mí me parece importante y por eso el esfuerzo para poder llevar a cabo un programa con estas características y como tú reconoces podamos ponerlo a consideración de la audiencia, porque claro, los sábados la mayoría quiere escuchar música, pero también hay una posibilidad de poder, entre tanta música, tener un programa temático con este contenido ambiental, forestal, ecológico, y donde esto que acaba de ocurrir en el país nos permita justamente visibilizarlo también. Gracias, Silvana, por tu comunicación, y como nosotros somos muy agradecidos con nuestros oyentes, te vamos a regalar un polo del programa, ¿te parece? Sí, muchísimas gracias, señor Rubén. Muy bien, entonces te esperamos el día lunes para poder entregarte tu polo de Amazonía 21. Un abrazo, Silvana, y buen provecho, ¿sí? Gracias por la llamada. 264531, apunte, ese es el número de cabina si quiere participar del programa, y por solo llamar al programa compartimos con usted un polo que tenemos para regalar a nuestra... Tenemos bastantes polos todavía, ¿no? Hay bastantes polos. Y entonces podemos compartir con los que se pongan en contacto con nosotros. Así somos de agradecidos con nuestra audiencia. Estamos en Amazonía 21. Vamos a la pausa. Venimos. Amazonía 21. En estos tiempos de crisis y de emergencia, nos unimos en oración y acción. La Santa Misa desde la Iglesia Matriz. Quédate en casa y seamos partícipes de esta comunión espiritual desde nuestros hogares. La Santa Misa por los 93.9 de Radio La Voz de la Selva. Una característica de una comunidad vulnerable es la que la población no sabe a dónde ir en caso de emergencia. En cambio, una comunidad resiliente tiene claramente identificado, señalizado y acondicionado sus lugares seguros. Un mensaje de Oxfam, Vicariato Apostólico de Iquitos y Radio La Voz de la Selva, con el apoyo de la Unión Europea en el proyecto Ecoamazonía.
En Radio La Voz de la Selva estamos presentando Amazonía 21. Y estamos de vuelta, esto es Amazonía 21, 264531, 264531 es nuestro teléfono, llame a usted, sí, como diría en la profesión, llame ahora, llame ya, y tenemos llamada, aló, buenas tardes, qué buenos días, buenas tardes. Aló, buenas tardes, con Amazonía 21. Por supuesto, aquí estamos en Amazonía 21, ¿cuál es tu nombre y de qué lugar nos llamas? César Ortega, y estoy llamando desde la calle Grau. Ah, muy bien, gracias César por la llamada y desde la calle Grau, un gran abrazo a esta hora, bastante calor, ¿no? Sí, está haciendo harto calor, ahorita estamos, bueno, con mi hermano Martín Polo y ya estamos desayunando. Mira, un rico refresco. Ah, ya, qué bueno, eso es lo importante. ¿Y qué hay de almuerzo hoy día? A ver si puedes compartir eso. Bueno, nuestra mamá ha preparado picante. Con un refresco. Uy, qué rico, qué rico. Bueno, heladito está delicioso. Ya, claro, qué bueno. Oye, buen provecho. ¿Qué te parece el programa, César? Bueno, el programa es muy nutritivo, me encanta. Yo sintonizo siempre todos los sábados y estoy muy atento a las cosas que suceden en el programa, me parece muy interesante. Gracias César, te esperamos para que puedas llevarte también tu polo del programa aquí en Radio La Voz de la Selva, Cloud 255. Un gran abrazo y buen provecho. Gracias César. Estamos en Amazonía 21, otra llamada, 264531. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, Voz de la Selva. Efectivamente, Radio La Voz de la Selva, Amazonía 21. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Perfecto, ¿cómo no voy a estar contento y feliz? No porque ha ganado Perú ayer solamente, sino por la llamada como la de usted. ¿De dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? De la Factación 47, Claudia Flores Chota. Claudia Flores Chota, un gran abrazo, Claudita. Oye, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el partido ayer de Perú? Ha estado emocionante. Ah, ya, pero me imagino que... He tenido fe que a los últimos minutos iban a meter gol. Se ve allá, mira, ¿ves? Pero también es importante todo lo que podemos hacer aquí en el programa con las entrevistas. Esos son golazos también que hacemos aquí con las entrevistas, ¿no? ¿Está Claudia ahí? Bueno, sí, Claudia, entonces parece que tenemos alguna complicación. El día lunes te esperamos para que te lleves tu polo del programa, ¿sí? Ya, ok, gracias. Un gran abrazo, buen provecho allí en la participación, cuadra 7. Son ya 4 llamadas, ya nos vamos, ya de frente a la entrevista. Vamos con la entrevista. Tenemos la próxima entrevista que queremos compartir con ustedes y que también tiene como tema esto, del derrame de petróleo en las playas de Ventanilla, en el Mar de Grau y también en la selva peruana, concretamente en la comunidad Nueva Alianza. Amazonía 21. Amigos de Amazonía 21, en esta oportunidad tenemos la presencia vía teléfono del ingeniero Martín Ames Ramelo para hablar sobre esto que es de atención nacional, que está en los medios de comunicación, que ha cruzado nuestras fronteras, que es una verdadera desgracia ecológica, ambiental que ha ocurrido en el país con estos derrames de petróleo. En la zona de Ventanilla, en la Pampilla, refinería a cargo de Repsol, y también lo que ha ocurrido aquí en la región Loreto, en la comunidad Nueva Alianza, en el oleoducto peruano. ¿Cómo está, ingeniero Martín Ames? Gracias por atender a Amazonía 21. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, señor. Lo primero, estos derrames de petróleo no hacen sino evidenciar que no estamos listos para enfrentar situaciones como estas, ¿no? Bueno, tienes toda la razón. Definitivamente, no solamente ocurren con frecuencia, muchísimos, tenemos miles, sino que realmente está demostrado que no estamos preparados para un derrame de esta magnitud, ¿no? O sea, nunca se había derramado esa cantidad junta, y está claro que todos esos planes que se aprobaron, se revisaron, porque se han modificado, revisado y aprobado varias veces, no se adecúan pues a la realidad de una industria con ese volumen de impacto posible, ¿no? También lo que viene ocurriendo en la costa peruana
pone en vitrina un problema que no era visibilizado como ahora y que hace que décadas ocurre en la Amazonía peruana, con derrames constantes, algunos provocados, otros por el propio deterioro de las tuberías del oleoducto, pero lo cierto es que en medio de toda esa situación se pone en evidencia que este es un problema de décadas en el país. Exacto, un detalle que ha quedado oculto todo este tiempo es que todos esos derrames ocurren allá, en la región Loreto, o quizás en Ucayali, donde no está Lima, y nadie se da cuenta. Lo cierto es que allá hay cientos de derrames, son frecuentes, y aquí nadie se entera. Esta vez lo ves en pantalla y ahí es principal porque está frente a las costas de Lima. Lo que nos llega a todos los peruanos, no estoy hablando de Repsol o del gobierno, sino a todos, ¿no? Y allá en la selva eso pasa y nunca nos fijamos. ¿Cómo debemos, a partir de esta experiencia terrible, cambiar de actitud los peruanos ante situaciones de estas para hacer, al igual como usted indica, no por la empresa petrolera, no por el gobierno de turno, sino como sociedad, como Estado, cómo deberíamos responder para que no se presenten situaciones de esta naturaleza? Bueno, en ese enfoque, quizás lo único bueno que tenga esta catástrofe es que nos ha puesto el ojo sobre algo que ya ha venido ocurriendo, como bien has dicho, que ha ocurrido cientos de veces en la selva y que tiene los mismos daños allá que en el mar. O sea, es un peligro para la fauna terrestre, para la fauna acuática, para los pescadores, para las poblaciones que viven de esa agua. Entonces, ¿qué cosa estamos evidenciando? Primero, que las empresas no son tan responsables ni están tan preparadas. Entonces, naturalmente, habrá que ponerse un poco con la mano más dura en la ley de decir, ¿me aseguras que estás preparado para esto? Porque son empresas grandes, pues no estamos hablando de transnacionales, son transnacionales que operan con un producto peligroso y que saben, conocen ese impacto. Y sin embargo, no están realmente preparadas. Eso creo que queda claro. Segundo, las autoridades que fiscalizan esto, en primera instancia estamos SINERMIN y el OEFA, ¿no? Uno por la parte de seguridad, o SINERMIN, en procedimientos de manejo operativos, y el otro, OEFA, en procedimientos y planes de prevención ambientales, tampoco están a la altura de las circunstancias. O sea, lo están demostrando porque ese plan que se ha revisado tantas veces ha fallado. Y en la implementación de esto, ya se habrán enterado que había otro pequeño derrame y que intentaron negarlo de nuevo. Eso demuestra que, habiendo un derrame grande y con la autoridad ahí en campo viendo la cuestión, nadie se fijó en que la manguera estuviera limpia antes de desatornillarla y sacarla para arriba, ¿no? Sí. Es un procedimiento estándar en cualquier empresa de petróleo. Antes de meter mano a un equipo, lo limpias, lo cierras, lo desconectas. Mínimo. Por eso, y sin embargo, nadie se está fijando que se cumple el procedimiento. Por eso, y de última, nosotros, la ciudadanía, también tenemos la obligación de exigirle a nuestras autoridades que hagan su parte. O sea, nuestros impuestos pagan su sueldo, ellos están ahí para hacer su trabajo, no para aprobar un plan de contingencia que a la final no se usa, o no es viable. Ingeniero Martín Gámez, cuando ocurrían los derrames aquí en la región Loreto, siempre nos preguntamos ¿qué le falta al Perú como nación, como Estado, para que pueda tener leyes mucho más rígidas como tienen otros países para este tipo de situaciones que son tremendamente dañinos para el medio ambiente, el ecosistema? Y lo que sacamos como conclusión es que las empresas petroleras actúan como actúan porque simple y llanamente tienen un marco legal bastante blando. El contrato se ha firmado bajo condiciones de tremenda facilidad como para actuar hasta impunemente, y estas transnacionales hacen en el Perú lo que en otros lugares es impensable que puedan hacerlo. Entonces, no es que no estén preparadas de pronto, sino que aquí, bueno, me tiro a la Bartola porque finalmente no tengo mucho control, ¿no?
ese es justamente el aspecto que resaltaba, no tanto en las autoridades, sino en la ciudadanía, en lo que nos debemos fijar, porque, bueno, hace mucho he escuchado una frase, en realidad venía de Brasil, que decía: Brasil no necesita más leyes, necesita una sola ley que diga que las leyes se tienen que cumplir. Sí. Más o menos eso nos pasa, porque está ahí consagrado en la ley el principio de contaminador pagador. O sea, si tú trabajas en esto y por tu culpa se contamina, tú lo vas a pagar. No hay nada que puedas decir, así sea la tormenta del siglo, así se haya partido el barco en dos por un rayo, que diga: no es mi culpa, es su culpa. Ahora, ¿qué tanto las autoridades están preparadas para llevar esa responsabilidad a una sanción adecuada? Tendremos que verlo. Las leyes existen, pero hay algunos problemas acá. Primero, ¿qué tanto se fija uno en que se cumpla la ley? Porque uno se fija en los reportes, y hay reportes de derrames que no tienen volumen, o que dicen 1 metro o medio barril, y en realidad era mucho más, y nadie lo verifica. Entonces, no se tiene la diligencia adecuada cuando hay un derrame. Se los deja pasar como, bueno, ya pasó, ¿no? Esa es una. Y otro es el problema de las sanciones. Te explico una cosa teórica. Se supone que si yo te pongo una multa porque no has puesto, digamos, en tu restaurante no has puesto un baño, si yo te pongo una multa de 200 soles, te sale más barato pagar la multa que poner un baño, que te va a salir 500 entre tuberías, gafiteros, sanitarios, ¿correcto? Sí. Entonces no hay un aliciente para que cumplas la ley, porque la multa es más barata que hacer lo correcto. Para darte un ejemplo, a la misma refinería, en 2013 tuvo un derrame, también dio información falsa, se la sancionó por el derrame, por fallar en la contingencia y por dar información falsa. ¿Cuánto pagó? Un sencillo. Sí, porque ahora vuelve a pasar que ha tenido un derrame y vuelve a dar información falsa y está en esto, ¿no? Sí. Entonces, si te sale más barato pagar la multa que hacer lo correcto, ninguna ley va a funcionar. Sí. Por una, la nueva escala de multas incluye que te hagan pagar todo eso que te ahorraste, pero todavía hay problemas en la aplicación. O sea, no es que no haya leyes, sino hay que ser diligente a la hora de sancionar cuando alguien no cumple la ley. Lo que usted nos acaba de decir, entonces, me lleva a preguntarle, ¿es por eso que sentimos los peruanos que asistimos y vemos las imágenes en los medios de comunicación de cómo a 9 días ya de esta situación pareciera que Repsol se toma todo el tiempo del mundo para responder ante esta tragedia, ante esta desgracia, porque no hay nada que le obligue a una acción mucho más rápida, mucho más concreta y mucho más transparente? Sí, es correcto. La ejecución de estas medidas y la coaccionar a la empresa a cumplir su responsabilidad debiera ser responsabilidad de las autoridades, pero aquí yo quiero llamar la atención en un punto muy importante. Yo he sido testigo de excepción de varios derrames en la selva, de varios accidentes, de varias cosas contaminadas, que acá en la costa nadie se entera nunca que pasan. O sea, alguna vez puede haber un derrame, puede haber un ducto cortado un mes, y encima nadie se ha enterado. Por algún motivo a la prensa no le interesa y la ciudadanía no lo divulga, no lo responde. Entonces, no hay un colectivo, una conciencia ambiental nacional que diga es el ambiente de todos, ¿no? Sí, Dice, no, como no es en mi casa, como no es acá, no me es toca. el problema de los bolivianos. Y así no funciona. Entonces, o nos preocupamos todos o nos fregamos todos. Eso es cierto. ¿Qué hacer entonces ante esta situación? Diríamos, de esta desgracia debemos sacar las mejores lecciones. Pues yo espero que en todos los niveles, digo, ¿no? Pongan a sus mejores técnicos a revisar todos esos procedimientos de fiscalización, porque algo está fallando. O sea, si yo fiscalizo que tengan las medidas, pero aún así hay derrames, entonces no estoy fiscalizando bien. Hay un procedimiento para cada uno de esos trabajos. ¿Quién los revisa? La parte técnica de Sinermin, en la parte ambiental, de que hayan absorbentes, equipos de contingencia o EFA. De alguna manera no lo están revisando también, porque como te digo, esta misma empresa ya tuvo este accidente antes
ya tuvo un reporte ficticio antes y vuelve a pasar. Entonces el procedimiento de fiscalización no está tan bien. Usted hablaba Habría que ver el método de operación, ¿por qué no se aplica? Porque puedes estar seguro que Repsol en otros países los aplica como dice. Completamente de acuerdo con usted. La reacción de... Perfecto. ¿Recuerdas Doberman, la empresa esta que estaba en tantos problemas legales en La Oroya? Sí. Bueno, esa misma empresa trabaja en Estados Unidos, al lado de ciudades. Sí, pues. Hace minería. Y no pasa nada. ¿Tú crees que allá tiene alguna demanda? Ninguna. Sí, pues. No se atreve. Sí, pues, cierto. Por eso le decía, aquí hacen lo que no hacen en otros países. Ahora, la reacción de instituciones que trabajan en tema forestal, ambiental, como por ejemplo CNE, el Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, que ha enviado una carta, ha dirigido una carta al presidente de la República, a la presidenta del Congreso de la República. ¿Cómo lo toma usted? Que se puedan tener este tipo de gestos que buscan llamar la atención y de reafirmar posiciones para decir a nuestras autoridades, hey, tienen que reaccionar. Sí, exactamente. Ese es un punto positivo. No solamente iniciar con pronunciamientos, que también son válidos. Es bueno pronunciarse para difundir, que la gente conozca, pero también necesitamos tomar acciones, avisar a la Contraloría, presentar denuncias, porque a eso me refiero con la respuesta de la ciudadanía. Entonces, si esto va a hacer Repsol y nadie dice nada, imagínate, los políticos del Congreso y candidatos se han demorado 10 días en salir a decir, uy, no, tienen que arreglar ese derrame. 10 días. Recién cuando se dieron cuenta de que solo se hablaba de eso en televisión. Nuevamente, es que los que apoyan a esos políticos no les importa el medio ambiente. Esos políticos tampoco, solo cuando estén en pantalla. Tenemos que ser nosotros y las organizaciones no gubernamentales, como dicen los que digan, oiga, esto legalmente se puede procesar. Es más, aquí faltaría también que la ciudadanía aplique algunas demandas, algunos procesos judiciales, porque pueden pedirlos. Yo como afectado puedo decirle al Poder Judicial, oiga, este señor ha hecho esto y exijo que se lo castigue. Pero eso se ve muy poco. Se requiere organización, se requiere gente que se involucre. Sí, pues eso también se pone a descubierto estos efectos colaterales, diríamos, de la tragedia, como en el sector turismo, los restaurantes, los mismos tricicleros de Cancún, es porque no están organizados, no reaccionan en la línea que usted indica, por ejemplo, como para también reclamar sus derechos y de qué manera se les está perjudicando en el rubro en que se desempeñan, ¿no? Claro, eso ya pues es concomitante, va aparejado al problema de la informalidad en el Perú, ¿no? Si todos los pescadores pertenecieran a una sola unión, cosa difícil porque se organizan por caletas prácticamente, sería una unión con fuerza que dijera, oiga, allá en Piura ha habido un derrame, oiga, ese derrame allá en el Callao, oiga, pasó en Hilo, y los tendríamos al día, ¿no? El problema, como te digo, es que estamos atomizados los peruanos, la mayoría como informales y algunos como pequeñas organizaciones de base, pero pequeñas. Eso es muy poca influencia, ¿no? Imagínate todos los pescadores de la costa unidos. Ya estamos hablando no de miles, sino de probablemente más de 1 millón, ¿no? ¿Qué tendremos? ¿Cuál es su evaluación en base a su experiencia? Esto tiene para mucho tiempo más en cuanto a tratar de limpiar todo lo que sea teñido de negro, pero la cosa va mucho más en cuanto a la afectación, porque claro, visualmente ahí hay una capa negra impresionante y que vamos recogiendo de las playas, de las piedras, retirándolas del agua del mar, pero la afectación es terrible para el ecosistema, para la vida ahí en esa parte del mar peruano, para las aves, es decir, esto es algo que en tan poco tiempo no podremos remediarlo, si es que hablamos de que se pueda remediar, ¿no?
Es correcto, es correcto. Primero, como dices, se ve pues la arena, la playa negra, eso es lo que se ve. Y es muy emotivo ver las aves que no pueden volar y están empetroladas, pero esa es solo una pequeña, muy pequeña parte del daño, ¿no? O sea, hay unas cuantas cientos de aves que vas a ver y empetroladas y que mueran. Probablemente lleguen algunos miles, ¿no? Hay unos cientos de lobos que van a morir también en el camino por falta de comida o por intoxicación. Nadie los va a ver porque viven en el mar. Más allá de eso hay miles de peces que se van a ver afectados, que van a morir intoxicados y empetrolados también. Y más allá de eso, tanto en el agua, en la superficie, como en el fondo del mar, ya ahí los decesos los vas a contar por millones. O sea, millones de moluscos, crustáceos, larvas, alevines, criaturas pequeñas que nadie conoce, que nadie ve, rarísimas, ¿no? Ni siquiera son animales de 4 patas. No se parecen a nada que uno vea en la mesa. Pero desaparecen por millones. O sea, el efecto tóxico del petróleo afecta la superficie, afecta la columna de agua, afecta el fondo, y eso lo afecta por años. No todo el petróleo sale a la orilla flotando. Parte ya se ha mezclado con material orgánico y otros compuestos del mar y termina en el fondo hecho una plastilina, una brea que se está moviendo ahí, matando todo lo que toca. El petróleo es una mezcla de un montón de cosas. Ese negro que ves, que se parece a la brea, lo puedes tocar todavía porque es pesado, más o menos inerte. Lo más tóxico es liviano. No se ve, se evapora, se va en el aire, o se disuelve y va en el agua. Moléculas como los silenos, el benceno, son muy tóxicas en agua y son solubles. Sí se pueden disolver. Se separan del petróleo y envenenan todo lo que hay en la columna de agua. Y lo que queda de eso en el fondo está matando todo eso que vive abajo. O sea, que debajo del mar hay la misma cadena alimenticia que puedes ver en tierra. Hay plantas, animales que comen las plantas, otros animales que se comen esos animales. Todo eso desaparece con un derrame de esto. Los efectos no los vamos a ver cuando limpien la arena. O sea, que aquí a 5 años nos vamos a dar cuenta cómo ha cambiado la población, no sé, de lo que pescaran ahí, si era lorna, si era lisa, si era anchoveta. Pero que va a cambiar, porque estos efectos, y esto está demostrado en varios derrames anteriores y estudios que se han hecho por décadas, los efectos ambientales, más allá de lo visible, demoran años en repararse, ¿no? Ingeniero Martín Ames, le agradezco mucho que nos haya permitido conversar con usted sobre esta situación terrible, que ojalá, como decíamos en el diálogo, saquemos las mejores elecciones y hagamos todos los esfuerzos para que nunca más vuelvan a ocurrir situaciones como las que se han presentado en la costa de nuestro país y nuevamente en la selva peruana. Gracias, señor. Gracias a usted, y me quisiera despedir con una invocación a que, bueno, como decíamos, aprovechemos. Lo único bueno de esto es que nos puede hacer tomar conciencia de que no debe volver a pasar, que hay que mejorar estos sistemas de control, ya sea que pase allá lejos, en Loreto, porque así lo ve Lima, Loreto está lejos, o acá al frente de Lima. O sea, no debe pasar en ninguna parte, y quien haga esas actividades debe asegurarse de que no pase, y la autoridad que lo supervisa debe asegurarse de que no ocurra. Muy amable, señor. Gracias. Gracias a ustedes. Buena suerte. Un abrazo. Amazonía 21. Y llegamos a la parte final del programa, pero no queremos despedirnos sin antes decirles que el 26 de enero se celebró el Día Mundial de la Educación Ambiental, con el fin de promover en todas las personas la conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro medio ambiente, de proteger la flora y la fauna de nuestro territorio y ofrecer soluciones para establecer una relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza. Eso el 26. Y el día de ayer, 28, se celebró
el Día Mundial de la Acción frente al calentamiento terrestre, con el propósito de fortalecer la conciencia entre todos los ciudadanos del grave peligro que representa el cambio climático para el planeta y todos los seres humanos. Muchas gracias por la atención prestada. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo sábado, como siempre, a partir de las 12 con Amazonía 21. Hemos presentado Amazonía 21, todos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde, por los 93.9 FM, Radio La Voz de la Selva. LBS 93.